en torno a Julián, que nos va a hablar del lenguaje de las flores y el origen de los idiomas simbólicos. Claro, cuando se habla del lenguaje de las flores, que es de lo que voy a hacer la presentación, se habla principalmente de un fenómeno decimonónico del siglo XIX. No deja de resultar curioso que una cosa como el lenguaje de las flores, que tiene matices románticos, matices sentimentales, naciera en el siglo de los grandes descubrimientos científicos, en el siglo de la industria, en el siglo que viene justo después de la Revolución Francesa, el siglo de las luces que había anticipado el XIX, precisamente era el que nos prometía que a través de la idea de la razón íbamos a descubrir una nueva manera de vivir, que la humanidad iba a eliminar todas las injusticias y iba a liberarse por medio de la razón. Sin embargo, 20 años de guerra continua, el fracaso del ideal revolucionario, cambiaron completamente el panorama cultural europeo. Y lo cambiaron de qué modo, dando inicio a algo que conocemos como el romanticismo. El pueblo, sintiéndose traicionado de mayor o menor medida por la burguesía que los había traicionado durante la Revolución, empieza a desarrollar unas tendencias diferentes. Y estas tendencias son las que darán lugar al nacionalismo decimonónico, precisamente a ese concepto de existencia de una nación, de un pasado, de una historia previa, porque el romanticismo en el fondo consiste en buscar nuestras raíces en el pasado, encontrar un sentimiento a través de ello, y ello desemboca también en toda una serie de tendencias y manifestaciones artísticas muy diversas. El lenguaje de las flores, por extraño que pueda sonar, es una de estas manifestaciones. Yo lo que vengo a hablaros es de cómo empieza este fenómeno, cómo se desarrolla un poco y también cómo tiene un poco de ficción, porque el romanticismo, aunque busque esa raíz en el pasado, no acaba de ser necesariamente un fenómeno objetivo. Entonces, claro, el lenguaje de las flores, en su inicio, nace en Francia. Es la leyenda del slam. Los franceses decían, ya desde el siglo XVIII, que la embajadora de Montagu que la esposa del embajador francés en Constantinopla, de Montagu, había enviado unas cartas, precisamente desde Constantinopla, en las cuales refería que en el harén del sultán lo que había comprobado era que las sultanas no se comunicaban entre sí, no se enviaban mensajes a través de cartas escritas, sino que usaban una especie de códigos simbólicos. Estos fragmentos que son de sus cartas nos explican precisamente que se entregaban tal vez una rama, unas piedras, y que con estos símbolos lo que querían comunicar eran esos sentimientos inconfesables que de otro modo les hubiesen costado la cabeza. Y precisamente serán los franceses, que son más apasionados del periodo del romanticismo, los que tomen todas estas influencias orientales y las conviertan en una pequeña historia de las flores, de cómo empiezan a configurarse estos lenguajes. Será Charlotte de Latour la que inicia esta tendencia. No es la primera compositora de diccionarios plurales, pero sí que es la primera que se hace famosa, lo cual no deja de resultar curioso, porque en el siglo XIX una mujer es la que inicia una tendencia artística que va a ser seguida durante 150 años. Y entonces, claro, esta tendencia nace en aquel momento con la carta de Montagu, con Charlotte de Latour, que en 1814 configura ese primer diccionario de las flores, pero luego existen toda una serie de autores, de tradiciones que se van construyendo sobre esta base. Por ejemplo, aquí tenemos un fragmento de Bernardin de Saint-Pierre, de un cuentecito que él redactó, que es La familia Grandier, de 1851, en el cual nos explica una supuesta leyenda en la cual en la India se había empleado el lenguaje de las flores ya desde el año 800 o 700 después de Cristo. Claro, y empiezan a aparecer toda una serie de relatos por toda Europa, sobre todo en Francia, en las cuales aparece este lenguaje de las flores. Claramente, al final se acaba demostrando que es una invención. Pese a la existencia de las cartas de Montagu, hay investigadores que piensan, esto es muy curioso, ¿cómo es que nadie antes había pensado en ello? Y efectivamente estos investigadores van a Constantinopla, van a la del sultán y miran a ver si realmente existe este código, este lenguaje de las flores. Y resulta que el lenguaje de las flores no había existido en ningún momento. Lo que pasa es que la novela romántica lo populariza antes de que pueda ser desmentido. Concretamente, Sir Walter Scott, en una novela suya ambientada en la España morisca, emplea el lenguaje de las flores y a partir de ese momento se convierte en sensación en toda Inglaterra, en todo ese ambiente británico y se va a difundir ya toda Europa completamente. Claro, aquí también entra en juego una cuestión de lingüística, de cómo se construyen los lenguajes.
Claramente el problema que tenían los románticos es el problema que llevan teniendo los artistas y los poetas desde el inicio de los tiempos, que ellos lo que quieren hacer es trasladar un sentimiento de una forma elegante. Porque ¿a qué responde un lenguaje de las flores? Tenemos que pensar en para qué se usaba, para hacer profesiones que hoy en día nos parecerían un poco cursis. Sin embargo, la cuestión es que precisamente al igual que los versos no pueden ser demasiado explícitos cuando intentan hacer una confesión, expresar un sentimiento, también entregar unas flores con cierto simbolismo, ocultando el contexto, usando una expresión un poco más sutil, es precisamente lo que cautivó a los románticos durante aquel periodo. Y también resulta curioso porque esto depende un poco de la cultura con la que estamos interactuando. Es decir, no es lo mismo el lenguaje de las flores para los franceses, que son los que lo inventan, que para los ingleses, que para los americanos, que para los rusos, que para los alemanes. Precisamente yo antes decía que el lenguaje de las flores se llamaba salam en francés. La palabra salam es un préstamo turco. Salam en turco significa algo así como saludo. Entonces los franceses, que eran muy orientalistas, los franceses siempre han tenido un arte un poco demasiado expresivo, un poco demasiado festivo en ciertos sentidos, les encantaba esa influencia orientalista. Pero el término salam jamás cuajó bien en la escena británica, porque les parecía que estaba asociado a una especie de ambiente, ¿cómo decirlo?, un poco vicioso. Precisamente porque en el siglo XIX los ingleses están atravesando su época victoriana, su época puritana. Entonces van a cambiar esa historia de las flores. Ya no van a tomar el préstamo de Oriente, de los harenes del sultán, sino que se van a remitir a la antigüedad clásica, a versos de Catón en los que hablaba de la higuera y a toda una serie de autores como Dioscórides que ya mencionaban las plantas. Entonces nos vamos a encontrar diferentes tradiciones, diferentes historias de las flores según la nación en la que nos encontremos. Yo aquí he puesto unos cuantos ejemplos de lo que podrían ser algunas flores, de los significados que tenían. Lo que pretendo hacer es contaros un poco también el sentido que tenía. La flor de acanto es en realidad una flor que conocemos todos. Desde prácticamente los inicios de nuestra educación se nos ha enseñado que esta columna es la columna corintia, el tercero de los órdenes griegos. Y precisamente la columna corintia lo que tiene dentro es una flor de acanto. Ahora bien, la flor de acanto en el siglo XIX en los diccionarios florales aparece con estos significados: las indisolubles, bellas artes o artificio. Pues bien, se supone que una leyenda de la antigüedad nos cuenta que a un escultor corintio se le había hecho el encargo de inventar un tercer orden, en oposición al dórico y al jónico, por supuesto. Y resulta que, falto de inspiración, salió al nuevo paseo. Y va y se encuentra en un capitel, casualidad, que está colocado encima de una flor, y esta es una flor de acanto. Y él ve como la flor de acanto, pese a la dificultad para nacer, consigue hacerlo por los laterales del capitel. Y así se inspira él y empieza a construir el capitel corintio. Y desde ese momento se conserva la leyenda, que desaparece durante mucho tiempo, pero la redescubren en el siglo XIX y crean ese significado para la flor de acanto, asociada al mundo clásico. Otra, el almendro. El almendro como árbol se ha considerado que tenía como significado la imprudencia, la estupidez o la indiscreción. ¿Por qué? Porque el almendro es un árbol que florece ¿en qué temporada del año? Pues a finales de enero, el mes de febrero, que es precisamente el invierno. No es una buena época para florecer. Pero sin embargo, la flor de almendro tiene un significado completamente distinto. La flor de almendro significaría esperanza en el siglo XIX, porque pese a esa adversidad ha conseguido nacer. Pese a las duras circunstancias que atravesaba, ha conseguido nacer. En tercer lugar he puesto el asfódero. El asfódero es una planta, es una flor que ha tenido mucha significación en la antigüedad griega. Los griegos consideraban, cuando pensaban en el mundo del inframundo, en el Hades, lo dividían en varios planos. Aquí yo he puesto un cuadro de Patinir, que es la laguna Estigia con los diferentes planos que hay en el inframundo. Ahí al fondo se verían los campos elíseos, aquí estaría el Tártaro, y se supone que existe una región intermedia, que son los prados asfódelos. A los campos elíseos iban los hombres ilustres, al Tártaro iban los hombres malos, y por los prados asfódelos se quedarían los hombres más tibios, por decirlo de algún modo. Y de todos modos parece que en la cultura funeraria griega el asfódelo ya tenía muchísima importancia. Antes de ir a la guerra, los hombres comían esas flores de asfódelo y se preparaban para ir a la muerte. Y de hecho, el significado con el que lo hemos conservado es mis lamentos que acompañan hasta la tumba. Y fue típico durante mucho tiempo echar flores de asfódelo en las tumbas de los fallecidos. En cuarto lugar, aquí he colocado es una flor histórica, una flor con un significado histórico.
El belvedere o la rosa enredadera, una variedad que no se encuentra tan típicamente de en Inglaterra y que viene asociada en particular a un incidente histórico. Este cuadro que vemos aquí, arrancando las rosas rojas y blancas en los jardines de la iglesia del Temple, de Henry Payne, es una representación del inicio de la Guerra de las Dos Rosas, el enfrentamiento entre las casas de York y de Lancaster. Ahí vemos a Carlos de York como tomando una rosa blanca y declarando la guerra al conde de Somerset, que sería el representante de la casa de Lancaster. Entonces, claro, evidentemente aquí no existía una leyenda, no existía un significado necesario. También nos podemos imaginar que este significado fue atribuido precisamente en la Inglaterra victoriana. A un francés no se le hubiese ocurrido dar este significado. Y cuando uno contrasta las fuentes, porque existen, por ejemplo, documentos, estudios que te comparan los significados que te dan los diferentes autores de cada nación, de cada región, en la entrada francesa no figura un significado, solamente en las de Henry, las de Payne y autores de Angostura. La gracia, por ejemplo, que la he colocado como ejemplo de combinación que tiene varios colores o tiene diferentes significados. Un rosa que denota elegancia, un amarillo que denota un amor secreto, un amor no correspondido, a veces como las rosas amarillas, o una espina de acacia que quiere significar venganza o duda. Y no deja de resultar curioso porque muchas de esas flores no son europeas del todo. Por ejemplo, la acacia amarilla, que también se conoce como mimosa, es una especie invasiva de origen australiano. También es la época de las grandes navegaciones, es la época en la que los botanistas van recorriendo el mundo y van ampliando sus horizontes, y conforme descubren nuevas flores, las van añadiendo a los diccionarios. Cuantos más significados se necesitan completar, más flores extranjeras van a emplear para completar sus diccionarios. El amaranto, que significa inmortalidad, y finalmente, por ejemplo, la peonía, que también está ambientada, que también se inspira en una leyenda de la antigüedad. La peonía es una flor cerrada. El significado es bashfulness, que tiene significado algo así como timidez. ¿Y por qué significaría timidez? Porque esta flor tan hermosa, incluso en la época en la que mejor florece, siempre parece que está cerrada hacia su interior. Y la leyenda nos dice que supuestamente las ninfas, intentando esconderse, vienen a representar este mismo valor de la peonía. Y más o menos esto es todo. Vanessa, ¿alguna quiere hacer? Entonces, el partido del belvedere es parte del ciclón. Claro, pero el belvedere tiene, en italiano tiene significado distinto. Es como una terraza para ver. Con lo que es más curioso cuando dice belvedere. Vale, corazón. A ver, yo estuve en la época de las flores, solamente lo he visto en un libro de Agatha Christie. Sí. Era una novela de Agatha Christie que la investigadora era Miss Marple, una señorita de los años 20, digamos, ¿no? O sea, sí. Entonces, realmente, lo que pasa en la novela es como si todo ese entorno, pero claro, son gente, digamos, de un estatus alto, conociera el lenguaje de las flores, porque ella decía, es mi institutriz alemana, lo había enseñado, ¿vale? Lo tenían clarísimo, si te regalaban un ramo de rosas amarillas, significaba, yo sé, que hay oro, y si era de rosas rojas, era de deseo, o si eran peonías, era no sé qué, ¿vale? Y las combinaciones también. Pero era como que todo esa franja de población, digamos, conocía muy bien lo que era el lenguaje de las flores. No sé, si es novelesco, mejor. Yo diría que eso también depende de la época y del lugar. Sí, ya te digo, ¿Qué la decir? literatura de los años 20, o a lo mejor un poco antes. Ahí todavía es posible que sí. Por ejemplo, es difícil pensar que en la Inglaterra de los 50, de 1850 me refiero, no de 1950, que es cuando empieza a transmitirse a Inglaterra todo lo que estuviese tan popularizado. Pero quiero decir, la Inglaterra victoriana, que sí que tiene esa educación en las artes, en el detalle y en el ornato, donde se populariza tanto el renacentismo, el modernismo en general, sí que cuadra. Y sobre todo porque al final acaban siendo ellos los mayores productores de este tipo de contenido. Es decir, al principio son los franceses, hacia la primera mitad del siglo XIX, pero después de eso es que despegan los ingleses y los americanos. Y hay tantísimos diccionarios que parece que ya se imprimen en masa prácticamente. Y claro, a mí no me daba tiempo, yo pensaba que igual no me daba tiempo, no sé cuánto tiempo he gastado. Sí. Porque claro, también es curioso también cómo se emplea. Es decir, el código no es tan sencillo como una flor significa esta cosa o una flor significa otra cosa. Es decir, en función de cómo se entrega, cambia drásticamente el significado.
También es curioso porque en cada uno de los diccionarios estos códigos son distintos. Lo explico porque si no, no se entiende. Yo, por ejemplo, tengo un ramo. El ramo tiene 3 flores y significa lo que sea, pero si te lo doy enseñándote hacia ti, significa lo que quiero que diga. En cambio, si lo aguanto hacia mí, significa todo lo contrario. Entonces yo puedo dar una flor con connotación negativa señalándolo hacia mí, que significa una cosa buena. Y claro, bueno, pregunta. Que lo que quiero decir es que el código es muy variado y a cada uno le da para hacer una cosa. Por ejemplo, a otros les parece que el significado de la flor no tiene que ser tan libre, sino que tiene que tenerlo atado, por ejemplo, en el ramillete de algún modo. O que, por ejemplo, la flor no tiene un significado, sino que tú vas poniendo letras a cada una de las flores con una cintilla y que luego tú tienes que adivinar, luego la persona que lo recibe tiene que adivinar de algún modo cómo unir esas letras para que signifiquen una frase. No haya un significado mucho más lírico y sentimental que pudiese tener la flor. Dispara. Que voy a hacer una curiosidad y una pregunta. Bueno, a día de hoy yo he visto en series que se siguen con los dibujos de las flores. Hay una serie que se llama Bones, que es bien enganchada, mis padres saben bien, y llega un momento en que la protagonista tiene que desaparecer porque van a la cárcel y se confundía con su mejor amiga dejando flores en un lugar concreto y decía yo que pues si no era una cosa burda. Yo eso digo, tener como un lenguaje, pero que se hace en algún lenguaje entre ellas, no sería un lenguaje de las flores como tal. Y luego, yo recuerdo que cuando los frutos también tienen significados, porque también hay una película hace tiempo que, por ejemplo, las nueces simbolizaban, por ejemplo, el poder de las brujas en una serie. Y hay que también sí, en aquella época había algo así. Los frutos. Entonces, claro, igual tenemos que pensar que en el contexto romántico el lenguaje de las flores no deja de ser un caso de una cosa mayor. Y esa cosa mayor serían los lenguajes simbólicos en general. Este es uno de los más populares que coge más entre la población, pero efectivamente sí que existe toda esa otra serie de lenguajes simbólicos. Por ejemplo, en muchos diccionarios de las flores se ponen a hablar tal cual de... hay algunas entradas con acepciones para frutas. Yo me he encontrado que manzana significa preferencia, manzana siberiana significa curiosidad o algo por el estilo. Pero es decir, y no solo de flores o de frutas, por ejemplo, también hay un lenguaje de los abanicos, un lenguaje de pañuelos, que claro, todavía conservamos el concepto de la cultura popular. Exactamente. Se pueden decir no sé qué, aquí te odia, no sé cuánto. Y parece que sí que esa cosa sí que fue muy popular en el momento, aunque no sería pasado más desapercibida. Pero fueron populares los lenguajes simbólicos a tal punto que cuando uno mira a los principales autores literatos del siglo XIX, de algún modo u otro, acaban metiendo en sus obras. La novela primeriza de Dostoyevsky, Pobres Gentes, el primer párrafo que tiene hace una pequeña alusión al lenguaje de las flores. Es muy sutil. Te dice que un señor que está cuidando de su protegida le regala una flor de balsamino. No dice más. Pero cuando uno busca qué significa la flor de balsamino en cualquiera de esos diccionarios, significa amistad. Algo que quien lee la novela descubre que en el fondo está marcando cuál va a ser el todo de la historia y de la trama. Por ejemplo, Balzac, en una novela suya del Don Lavallée, también incluye un lenguaje de las flores, pero sobre todo la idea de que no existe necesariamente un lenguaje establecido, ni siquiera dentro del concepto del lenguaje de las flores, sino que hay muchos autores que intentan promover su versión del lenguaje de las flores, porque hay que entender que la tradición previa no es real, se lo están intentando para hacerla más popular. Ahí es lo que les intenta es legitimidad. ¿Qué es lo que le coja a la gente? Al público francés pues le cojaba el orientalismo, al inglés pues le cojaba la antigüedad clásica. Se inventan lo que sea necesario para que funcione. Si tienen que cambiar el significado para que sea más popular, acabarán cambiando sin ningún problema. Al final se supone que nos hemos quedado con los significados más elegantes, más líricos, los más populares. Si alguien quiere añadir, yo tengo que darte las gracias porque me has descubierto una mujer, eso siempre está genial. Y la voy a utilizar porque tengo una compañera en el despacho que está haciendo su tesis doctoral sobre el japonismo en la comunidad valenciana. Y sí, Ana de Dios. Y el tema de las flores, cuando envió tu ponencia, me dijo, uy, infórmame. Y preguntes porque me llama mucho, sobre todo lo que has dicho, de cómo lo intentan, lo cogen, que no lo cogen realmente, de Constantinopla, pero ese erotismo que hay de lo oriental, que siempre se ve desde la perspectiva occidental, ¿no? Que siempre es como un fetiche, porque no se acaba de entender todo lo que pasa allí, y como que
para la sociedad francesa le cuadra mucho más que eso se haga allí. ¿Sabes? Como que es externo, es mucho más erótico, por así decirlo, porque lo veían así, lo veían desde el harén y lo veían desde esa posición. Ay, perdón. ¿Qué te dice? En este, Es que- donde los jóvenes no se les enseña a escribir, es decir, porque no se les enseña a escribir, desarrollar este lenguaje, porque están mal educadas. Esos son los que hacen franceses de una perspectiva Se secuestran y se meten en casa, son tontas, putas, sí, era el pensamiento tal. Y la leyenda romántica también se fundamenta en son más incultos, no están desarrollados, pueden permitirse estas prostituciones. Que también cae como una piedra. Aileen te viene bien, Aileen me de crítica, desde una perspectiva androcéntrica, etnocéntrica, racista. Yo lo haría. Seguro que es fundamentalmente. Porque obviamente lo están haciendo. Y cómo se acogen de un lenguaje que creen que no es suyo, pero sí es suyo, pero lo justifican desde el exotismo, como todo en verdad. También es una época del siglo XIX, es un poco así. No sé si alguien quiere decir algo más. Pues muchísimas gracias. Yo ya te preguntaré después.